La voz del Espíritu Santo es una guía fundamental en la vida de un creyente y el apóstol Pablo lo enfatizó en sus cartas. Al escribir a los cristianos de Roma, Pablo les recordó la importancia de dejarse llevar por el Espíritu, manifestando que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son verdaderamente hijos de Dios. Romanos 8:14. Esta relación, en la cual uno se entrega a la dirección del Espíritu, es un acto consciente que transforma no solo el presente, sino también el futuro espiritual de cada individuo. En un mundo lleno de distracciones y ruidos exteriores, la capacidad de escuchar esta voz se presenta no solo como una oportunidad, sino como un imperativo de vida. Además, el apóstol Pablo abordó el tema del discernimiento espiritual en la primera carta a los Corintios. En este contexto, él explica que la sabiduría del mundo es diferente de la sabiduría divina. Al ser guiados por el Espíritu Santo, los creyentes pueden comprender las verdades que de otro modo estarían ocultas a sus ojos naturales. Este discernimiento les permite tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios, lo que resulta en una vida que refleja los valores celestiales. La falta de atención a esta voz puede llevar a desviaciones y a decisiones impulsivas que no solo afectan al individuo, sino también a la comunidad de fe. De hecho, Pablo también sostiene en su carta a los Gálatas que el caminar en el Espíritu produce frutos visibles y transformadores en la vida de una persona. La fe, manifestada a través del amor, la alegría, la paz y la paciencia, son frutos que emergen cuando se dice sí al Espíritu cada día. Este proceso de santificación es continuo y requiere un esfuerzo consciente y diario. Al cultivar la disposición para escuchar al Espíritu, los creyentes no solo experimentan cambios interiores, sino que también irradian esa transformación hacia su entorno, llevando luz y esperanza a quienes los rodean. Una de las grandes dificultades que los primeros cristianos enfrentaban era la presión de normas culturales y expectativas sociales que a menudo chocaban con los principios que el apóstol Pablo enseñó. Por eso, escuchar al Espíritu Santo se convierte en un acto de resistencia y afirmación de identidad cristiana. En la carta a los Efesios, por ejemplo, Pablo anima a la iglesia a no comportarse como los gentiles, sino a renovarse en el espíritu de su mente. Efesios 4:23. Esta renovación incluye una disposición a ser guiados por la voz del Espíritu, transformando así no solo los pensamientos, sino también las acciones y reacciones cotidianas. El desafío contemporáneo de escuchar la voz del Espíritu Santo no ha cambiado. Hoy, muchos luchan con el ruido del mundo y las variadas voces que intentan dirigir sus vidas. Al considerar las enseñanzas de Pablo, se encuentra la inspiración para hacer espacio en la vida diaria para esta voz. Reconocer la necesidad de silencio y comunión con Dios, junto con la intención de sintonizar con el Espíritu, se convierte en una clave para una vida llena de propósito y significado. Esta búsqueda intencional puede abrir puertas a una vida profundamente espiritual, donde cada día se vive en la plenitud que solo el Espíritu puede ofrecer, y donde cada sí se traduce en un camino de transformación personal y comunitaria. El apóstol Pablo, en su correspondencia, a menudo aborda la importancia de discernir entre las diversas voces que nos rodean, incluyendo la voz de nuestro interior y la del Espíritu Santo. Esta temática es particularmente relevante en una época contemporánea, donde el ruido y las distracciones son omnipresentes. En la epístola a los Romanos, por ejemplo, Pablo escribe sobre la necesidad de una transformación renovada en nuestras mentes, Romanos 12:2, lo que implica que la voz que escuchamos debe ser evaluada y seleccionada cuidadosamente.
La voz interior, a menudo influenciada por nuestras emociones y circunstancias, puede ser confusa y a veces contraproducente. Por lo tanto, el desafío radica en identificar y sintonizarnos con la voz divina que guía a los creyentes hacia la verdad y la vida en abundancia. Para discernir entre estas voces, es fundamental establecer una relación íntima y continua con Dios a través de la oración y la meditación en su palabra. En sus escritos, Pablo enfatiza repetidamente la necesidad de conectar personal y profundamente con el Señor. En la carta a los Filipenses, el apóstol invita a los creyentes a llevar sus peticiones a Dios en oración. Filipenses 4:6. Esta comunicación no solo nos ayuda a alinear nuestros deseos con los de Dios, sino que también calma nuestra mente y corazón. Al hacerlo, creamos espacio para escuchar la suave y apacible voz del Espíritu, que nos guía, consuela y corrige en tiempos de incertidumbre y desafío. Un aspecto crítico en el discernimiento es la reflexión sobre las motivaciones detrás de nuestras decisiones y pensamientos. A menudo, la confusión proviene de deseos egoístas o de influencias externas que nos presionan. Pablo, en su carta a los Gálatas, explica que somos llamados a vivir en libertad, pero esta libertad debe estar dirigida por el Espíritu y no por la carne. Gálatas 5:13. Esta dirección requiere un examen profundo de nosotros mismos. ¿Estamos buscando lo que es correcto y justo o nos dejamos llevar por intereses personales? Este proceso de introspección nos permite reconocer qué parte de nuestra voz interior es impulsada por el deseo de gratificación personal y cuál está alineada con el propósito divino. Otra herramienta esencial para el discernimiento es la comunidad de creyentes. Pablo instruyó a las primeras iglesias como el cuerpo de Cristo, en el que cada miembro juega un papel vital. 1 Corintios 12:27. La sabiduría colectiva de la comunidad puede ayudar a clarificar las voces que escuchamos y ofrecer perspectivas que tal vez no hemos considerado. La orientación de otros creyentes, especialmente aquellos que también tienen un compromiso genuino con el Espíritu Santo, puede ser un medio poderoso para distinguir entre nuestra propia voz y la voz de Dios. La comunión, el diálogo y la oración compartida fortalecen nuestra capacidad de discernimiento y nos permiten entender mejor la voluntad divina. Finalmente, es esencial recordar que el discernimiento no es un evento único, sino un proceso continuo que se desarrolla a lo largo de la vida espiritual. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, habla de la necesidad de ser llenos del Espíritu, Efesios 5:18, lo que implica una disposición diaria a someterse y a escuchar. Esto significa que cada día es una nueva oportunidad para afinar nuestras almas y hacer eco de la voz del Espíritu en nuestra vida diaria. A través de la disciplina espiritual y la entrega, los creyentes están más preparados para seguir la guía divina, cambiar su destino espiritual y, en última instancia, transformarse en reflejos de la luz de Cristo en un mundo que anhela esperanza y claridad. Antes de seguir hacia la práctica de vivir en el Espíritu, ¿qué tal si nos unimos en este camino transformador? Al inscribirte en nuestro canal, serás parte de una comunidad vibrante que busca decir sí al Espíritu cada día. Juntos descubriremos cómo hacer de la guía divina una realidad en nuestras vidas, iluminando nuestro recorrido y el de quienes nos rodean. Así que, si lo que anhelas es una vida plena y llena de propósito, únete a nosotros y suscríbete. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, nos enseñó acerca de la vida guiada por el Espíritu Santo, indicando que los que son guiados por el Espíritu de Dios son, de verdad, hijos de Dios. Este principio fundamental
establece un marco para entender cómo debemos vivir diariamente. Es decir, cada decisión que tomamos puede convertirse en un sí a la dirección del Espíritu. En esta búsqueda continua, las prácticas diarias se convierten en herramientas vitales para que los creyentes pongan en práctica ese acuerdo con la voluntad divina. Al considerar este tema, es esencial recordar que la espiritualidad no surge de un compromiso ocasional, sino de hábitos que alimentan y nutren nuestra conexión con lo sagrado. Las oraciones matutinas son una de las prácticas más poderosas que un creyente puede integrar en su rutina diaria. Al iniciar el día en diálogo con Dios, se abre un espacio sagrado donde la mente y el corazón pueden centrarse en la guía del Espíritu. Pablo, en la carta a los tesalonicenses, exhortó a orar sin cesar, lo que sugiere que incluso en la cotidianidad, cada instante puede ser una oportunidad para comunicar nuestras inquietudes y agradecimientos. Este momento de conexión no solo orienta nuestras decisiones, sino que también proporciona una perspectiva divina en medio de los desafíos, permitiendo que el sí al Espíritu se vuelva una inclinación natural y reflexiva a lo largo del día. La lectura y meditación de las Escrituras es otra práctica fundamental cuya relevancia fue enfatizada por Pablo en su epístola a Timoteo, donde agradece las sagradas Escrituras que hacen sabio para la salvación. La interacción directa con la palabra no solo alimenta el intelecto, sino que también transforma el corazón y la voluntad. Al sumergirse en los textos sagrados, los creyentes pueden discernir las enseñanzas de vida y encaminarse en decisiones que estén alineadas con el querer de Dios. Este acto sagrado de meditar en la palabra proporciona inspiración diaria y sirve como un faro que guía en la toma de decisiones, reforzando el compromiso con el Espíritu. El cultivo de relaciones con otros creyentes también es esencial para fortalecer nuestra espiritualidad, algo que Pablo enfatizó a menudo en sus cartas. En su vida comunitaria, la iglesia primitiva enfrentó conflictos y desafíos que requerían un discernimiento espiritual profundo y colaborativo. Involucrarse en grupos de estudio bíblico, compartir experiencias y orar juntos refuerza el sentido de comunidad y permite que cada miembro experimente el soporte espiritual que el acompañamiento fraternal brinda. A través de estas interacciones, cada uno puede recibir aliento y compartir cómo están diciendo sí al Espíritu, creando un ciclo de inspiración y motivación. Finalmente, la práctica de agradecer y reconocer las pequeñas y grandes bendiciones es un componente crucial para desarrollar una espiritualidad auténtica. Pablo recomendó en su carta a los Filipenses que en toda circunstancia se den gracias, lo que refleja un corazón sensible e inclinado a la acción del Espíritu. Al cultivar el agradecimiento, los creyentes no solo cambian su perspectiva hacia el mundo que los rodea, sino que también fortalecen su conexión con Dios, permitiendo que su sí continuo al Espíritu revele un carácter transformado y una vida rica en propósito. Al incorporar estas prácticas en la vida diaria, el camino hacia una espiritualidad más profunda se convierte en una jornada vibrante y significativa. El apóstol Pablo, en sus cartas, a menudo aborda la influencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Historias de transformación que surgen al seguir la guía del Espíritu son particularmente impactantes. Por ejemplo, a lo largo de las epístolas, se encuentra que quienes abren sus corazones a la dirección del Espíritu experimentan un cambio radical en sus vidas. Estas narrativas de testimonio no solo abundan en las comunidades de fe de la época de Pablo, sino que también perduran hoy, manifestándose en la vida de aquellos que deciden poner en práctica sus enseñanzas. Uno de los testimonios más conmovedores proviene de una mujer que,
En su búsqueda de propósito, se sintió atraída por las palabras del apóstol en la epístola a los Gálatas, donde Pablo destaca la importancia de vivir por el Espíritu. Esta mujer, al sopesar los desafíos de su vida cotidiana, decidió dar un paso valiente, entregarse plenamente a la guía del Espíritu Santo. A través de esta entrega, comenzó a notar un cambio en su perspectiva. Fue capaz de perdonar viejas ofensas y abrazar la paz que antes parecía inalcanzable. El relato de su transformación resuena con el mensaje de Pablo sobre la libertad que se encuentra en el caminar diario con el Espíritu. Otro relato revelador es el de un hombre que, sumido en una adicción, encontró la esperanza al leer la carta a los romanos. Pablo, en su trata de las luchas humanas y la redención en Cristo, le brindó un sentido de identidad y propósito. A medida que este hombre empezó a aplicar los principios que aprendió, sintió la voz del Espíritu guiándolo hacia la sanación. Su vida, marcada por la angustia, comenzó a cambiar cuando decidió mantenerse abierto a las inspiraciones del Espíritu, lo que le permitió reconstruir sus relaciones y desarrollar una nueva comunidad de apoyo. Más allá de estas historias individuales, se observa un patrón común entre aquellos que comparten sus experiencias. Un compromiso genuino con la oración y la meditación en la palabra de Dios. El apóstol Pablo enseñó que la transformación personal es un proceso continuo que requiere intención y dedicación. Muchas personas comparten cómo, a través de la oración diaria y un tiempo de silencio para escuchar al Espíritu, sus corazones se llenaron de paz y una dirección renovada. Así, sus testimonios resaltan la importancia de establecer un diálogo continuo con Dios, tal como Pablo instruyó a la iglesia en Filipenses sobre la necesidad de presentar todas las cosas en oración. Finalmente, resulta fascinante ver la conexión entre los relatos contemporáneos y las enseñanzas de Pablo. La carta a los Efesios habla de la unidad del cuerpo de Cristo y cómo cada miembro tiene un papel que desempeñar. Las transformaciones en la vida de las personas no solo afectan su bienestar personal, sino que también impactan a la comunidad que les rodea. Cuando una persona se permite ser guiada por el Espíritu, su luz brilla y puede influir positivamente en las vidas de los demás, cumpliendo así con el propósito que el apóstol Pablo vislumbró para cada miembro del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo, en sus cartas, a menudo destaca la importancia de estar en sintonía con el Espíritu Santo, sugiriendo que esta conexión puede transformar radicalmente nuestras vidas. Sin embargo, uno de los obstáculos más comunes que enfrentan los creyentes al aceptar esta dirección es el miedo. Este miedo puede manifestarse de diversas formas, como el temor de dejar atrás lo conocido o de enfrentar lo desconocido. En el contexto de la primera carta a los Corintios, Pablo abordó los temores que estaban presentes en la comunidad, instando a los miembros a confiar en el poder del Espíritu, lo que les permitiría sobrepasar sus inquietudes y asumir su llamado espiritual con valentía. Otro obstáculo que se presenta con frecuencia es la resistencia a soltar el control de nuestras vidas. Muchas veces, los individuos sienten que deben ser ellos quienes tracen su camino, ignoran la guía divina en favor de su propio entendimiento. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, exhortó a la comunidad a no confiar en su propia sabiduría, sino a someterse a la voluntad de Dios. Esta enseñanza resuena en la vida contemporánea, donde las distracciones y las preocupaciones diarias pueden desviar la atención del creyente. Aceptar el liderazgo del Espíritu implica un acto de entrega que puede ser desafiante, pero esencial para experimentar la vida plena prometida por Pablo. La falta de comprensión espiritual también impide que muchos acepten la dirección del Espíritu. El apóstol Pablo
reconoció la diversidad de dones y la importancia de cada miembro en el cuerpo de Cristo en su carta a los romanos. Sin embargo, hoy en día, algunos luchan para discernir sus propias habilidades y cómo pueden ser utilizadas en la obra del reino. Cultivar una mayor comprensión de los dones espirituales, tal como enseñó Pablo, puede ayudar a que los creyentes superen esta animosidad hacia la dirección del Espíritu, permitiendo una conexión más rica y activa con su propósito divino. Adicionalmente, las influencias externas y la presión social juegan un papel significativo en nuestras decisiones. En su carta a los Gálatas, el apóstol Pablo advirtió sobre las influencias negativas que pueden arrastrar a los creyentes lejos de la gracia de Dios. A menudo, la búsqueda de aprobación o el deseo de encajar en grupos sociales puede conducir a compromisos con valores que entran en conflicto con la dirección del Espíritu. Este contexto histórico nos recuerda que, aunque el entorno pueda ser adverso, estar firmemente arraigados en las enseñanzas de Pablo y la palabra de Dios puede proporcionar la fortaleza necesaria para resistir tentaciones y seguir el camino señalado por el Espíritu. Finalmente, la falta de práctica en la oración y en la búsqueda discerniente de la voluntad de Dios puede ser un obstáculo crucial. El apóstol Pablo enfatizó en varias de sus cartas la necesidad de la oración como medio de conexión con el Espíritu. En la actualidad, muchos sienten que no tienen tiempo, o quizás no saben cómo iniciar esa conversación vital con Dios. Aprender a orar y hacer espacio para la escucha activa del Espíritu implica un compromiso que Pablo alienta a asumir, recordando que la práctica continuada fortalecerá la relación y permitirá escuchar la voz divina en la cotidianidad. Esta disciplina, al igual que en el primer siglo, sigue siendo fundamental para aquellos que buscan ser guiados por el Espíritu en su jornada espiritual. La obediencia al Espíritu Santo es un tema central en las enseñanzas del apóstol Pablo, especialmente en su epístola a los Gálatas, donde enfatiza que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Gálatas 5, 22, 23. Esta lista no es solo un ideal a alcanzar, sino que refleja el carácter transformador de una vida dirigida por el Espíritu. La conexión entre nuestras decisiones diarias y nuestro destino espiritual queda, por tanto, enmarcada en este contexto de obediencia y receptividad a lo que Dios quiere manifestarse en nosotros. Históricamente, las iglesias que Pablo fundó enfrentaban desafíos inmensos. Los cristianos en aquella época eran frecuentemente perseguidos y el ambiente cultural los empujaba a una conformidad con normas que no se alineaban con el Evangelio. En este escenario, Pablo enseñó que la respuesta al liderazgo del Espíritu podría no solo fortalecer la fe individual, sino también edificar a la comunidad cristiana como un todo. La obediencia al Espíritu, por lo tanto, no es una práctica aislada, sino un llamado a un modo de vida que refleja la presencia de Cristo en el mundo, en un momento donde la rectitud y la integridad eran cada vez más escasas. Existen muchas voces a nuestro alrededor, clamando por atención y dirección. El apóstol Pablo, al escribir a los romanos, ilustra esto al afirmar que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Romanos 8, 14. Este llamado a la obediencia no es solo sobre seguir reglas, sino sobre cultivar una relación profunda y personal con el Espíritu Santo. Es por medio de este relacionamiento que los creyentes pueden discernir la voluntad de Dios y tomar decisiones que afectarán positivamente su jornada espiritual. El Espíritu nos ayuda a navegar por diversas situaciones de la vida, permitiendo que respondamos a las pruebas y tribulaciones con confianza y fe. Además, Pablo destaca en su carta a los Efesios
que ser llenos del Espíritu Santo implica en una vida que constantemente busca glorificar a Dios en todas las áreas. La obediencia, por lo tanto, es un reflejo de un corazón que desea agradar a Dios y someterse a su sabiduría. Este dinamismo espiritual transforma a los creyentes y los capacita a vivir una vida revestida de propósito y misión. Cada elección que hacemos, por lo tanto, debe llevar en consideración no solo lo que es benéfico para nosotros, sino también cómo nuestras acciones reflejan la luz del Espíritu en el mundo. Por fin, es importante considerar cómo la obediencia al Espíritu moldea no solo nuestro destino espiritual, sino también las relaciones y la influencia que tenemos sobre otros. Pablo enseña que, a través de la vida en el Espíritu, somos llamados a edificar a los otros, estimulando el amor y las buenas obras. Hebreos 10:24. La conexión entre nuestra disposición a escuchar y seguir el Espíritu y el impacto positivo que tenemos en la vida de las personas a nuestro alrededor es un testimonio claro de la obra de Dios en nosotros. Esto nos lleva a un ciclo de crecimiento espiritual donde cada acción fundamentada en la obediencia al Espíritu no solo cambia nuestro destino, sino también toca la vida de muchos. La oración surge como una de las herramientas más poderosas para fortalecer nuestra relación con el Espíritu, y el apóstol Pablo enfatiza su importancia en sus epístolas. Al dirigirse a diferentes comunidades cristianas, como en la carta a los Filipenses, Pablo nos recuerda la necesidad de la oración en todo momento y circunstancia. No se inquieten por nada, sino presenten sus peticiones a Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Filipenses 4:6. Este llamado no es simplemente una sugerencia. Es un mandato que resalta el profundo deseo de Pablo de que los creyentes mantengan una comunicación constante con Dios. La oración se convierte, por tanto, en un puente que conecta nuestro ser humano con lo divino, permitiendo que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. A lo largo de su ministerio, Pablo enfrentó numerosos desafíos, desde persecuciones hasta divisiones dentro de la iglesia. En medio de tales circunstancias, la oración se erigía como un santuario, donde encontraba fortaleza y dirección. En la carta a los Romanos, el apóstol menciona que el Espíritu ayuda en nuestra debilidad, intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Este pasaje ilustra cómo, incluso en nuestras luchas más profundas, la oración permite que el Espíritu se manifieste de manera potente, guiándonos y sosteniéndonos. Así, la práctica de orar no es una mera rutina, sino una experiencia transformadora que nos fortalece y nos ayuda a enfrentar las adversidades con la certeza de que no estamos solos. La oración, según Pablo, no es solo un momento de solicitar, sino una oportunidad para alinear nuestro corazón con el propósito divino. En sus cartas se encuentra una profunda invitación a la meditación y la contemplación, a la búsqueda del rostro de Dios. Cuando Pablo aconseja a los efesios, orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, Efesios 6:18. Está estableciendo un marco perfecto para el compromiso constante del creyente con la oración. No es un acto aislado, sino un ejercicio diario que refina nuestra relación con el Espíritu y nos permite discernir su voz en medio del ruido del mundo. Así, la oración se convierte en un ejercicio de fe que nos reafirma en nuestra identidad como hijos de Dios. Además, Pablo nos dirige a reconocer que la oración tiene el poder de cambiar no solo nuestras circunstancias, sino también nuestro interior. En su carta a los Colosenses, exhorta a los creyentes a permanecer en oración, velando por ella con acción de gracias. Colosenses 4:2. Este énfasis en la gratitud revela un aspecto crucial de la oración. Cultivamos un corazón agradecido que reconoce las obras de Dios en nuestras vidas.
En la práctica, esto significa que cada oración se convierte en una ocasión para recordar las bendiciones recibidas, lo cual fortalece nuestra fe y nos permite ver la intervención divina en nuestro presente, incluso en los momentos más oscuros. Este camino de oración también nos invita a crear una comunidad de intercesores, tal como Pablo enfatiza en su relación con las iglesias a las que escribía. La importancia de orar unos por otros es fundamental en el entendimiento cristiano, y Pablo nos anima a llevar las cargas los unos de los otros. La conexión que se genera a través de la oración en comunidad evidencia que no solo somos sostenidos por nuestro propio clamor, sino que también estamos llamados a ser instrumentos del Espíritu en la vida de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Así, la oración se transforma en un poderoso vínculo que une a la Iglesia, fortaleciendo cada miembro y ampliando el alcance del amor de Cristo en el mundo. El apóstol Pablo, en sus cartas, destaca de manera contundente el papel crucial de la comunidad en nuestras decisiones espirituales. En su epístola a los Efesios, Pablo explica que somos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Cada miembro desempeña un papel único y vital en el fortalecimiento y crecimiento del todo. Esto indica que el discernimiento espiritual no es un viaje solitario, se nutre y se enriquece dentro del contexto comunitario. En la vida moderna, donde el individualismo predominante puede hacer que las personas se sientan más aisladas, recordar la enseñanza de Pablo sobre la interdependencia puede ser fundamental para transformar nuestra práctica de fe. Los primeros cristianos enfrentaban numerosos desafíos, persecuciones, doctrinas falsas y la lucha por la unidad. En medio de estas adversidades, Pablo enfatizaba la necesidad de apoyarse unos a otros en la fe. En la carta a los Romanos, invita a los creyentes a aceptar y servir a los demás, reforzando la idea de que cada uno tiene algo que aportar y recibir. Esto trasciende la mera participación en actividades grupales. Se trata de un compromiso profundo y auténtico con el bienestar espiritual de los demás. Al unirse, los creyentes crean un ámbito donde pueden aprender, corregir y crecer juntos, lo que resuena con la necesidad contemporánea de conexiones auténticas y significativas. La comunidad también actúa como un faro de luz en tiempos de incertidumbre. Cuando Pablo escribió a los colosenses, resaltó la importancia de la sabiduría y el entendimiento en la comunión mutua. Esta sabiduría se alimenta de las experiencias y testimonios de otros, ofreciendo respaldo en decisiones espirituales difíciles. En la actualidad, esto se traduce en la importancia de buscar consejos sabios dentro de la comunidad, sopesando diferentes perspectivas y evitando decisiones precipitadas que pueden derivarse de la soledad o la falta de guía. La influencia positiva de la comunidad puede ser un catalizador para la transformación espiritual. Además, el apoyo comunitario fomenta la rendición de cuentas, un concepto que Pablo abordó abiertamente en su correspondencia. En la carta a los Gálatas, exhorta a restaurar a los que han caído en falta con espíritu de mansedumbre, reconociendo que todos somos susceptibles de fallas. Este tipo de apoyo no solo implica celebrar éxitos, sino también ofrecer un espacio seguro donde los errores puedan ser discutidos y redimidos. La sinceridad y la autenticidad son fundamentales para establecer relaciones que propicien un crecimiento espiritual saludable, en donde las personas se sientan capaces de ser vulnerables sin temor al juicio. Por último, el apóstol Pablo llama a los creyentes a multiplicar las bendiciones a través de sus interacciones. En la primera carta a los tesalonicenses, elogia la fe, el amor y la obra espiritual de la comunidad. Esta vibrante interacción no solamente edifica a cada miembro, sino que irradia luz hacia afuera, impactando a quienes están fuera de la comunidad.
Así, el papel de la comunidad se convierte en un motor para la misión del Evangelio, donde cada acto de amor y de bondad puede sembrar semillas de esperanza en los corazones de otros. A medida que se fomentan estas relaciones, la comunidad se convierte en un lugar donde todos pueden escuchar y decir sí al Espíritu, transformando no solo sus destinos, sino también el de aquellos que les rodean. El apóstol Pablo, en su epístola a los Gálatas, enfatiza la importancia de vivir por el Espíritu, lo que resulta en una vida transformada y llena de frutos espirituales. Esta carta fue escrita para abordar las inquietudes de una comunidad que enfrentaba confusión doctrinal y buscaba entender la relación entre la ley y la gracia. En este contexto, Pablo les recuerda que vivir por el Espíritu no solo es una opción, sino una necesidad que redefine su identidad en Cristo y transforma su forma de interactuar con el mundo. Las palabras de Pablo resuenan hoy, invitando a los creyentes a experimentar un cambio profundo y significativo en sus vidas. Siguiendo la guía del Espíritu, los creyentes no están sujetos a las limitaciones de la carne. Como se describe en la carta a los Romanos, Pablo destaca que la vida dirigida por el Espíritu produce resultados visibles: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Esta transformación se evidencia en la manera en que las personas interactúan con aquellos que las rodean, creando un efecto multiplicador que impacta a la comunidad. La vida transformada, por ende, no es solo para el individuo, sino para el bien común, mostrando cómo el Espíritu trabaja en cada uno para el beneficio de muchos. El apóstol Pablo también advierte sobre los desafíos que surgen al seguir al Espíritu, un camino que puede encontrarse con resistencia interna y externa. En su carta a los Efesios, él enfatiza la necesidad de estar constantemente llenos del Espíritu, lo que implica un compromiso diario y intencional. Esto lleva a reflexionar sobre las distracciones del mundo moderno y cómo éstas pueden desviar la atención de los creyentes de la guía del Espíritu. Pablo nos recuerda que a pesar de las luchas, la perseverancia en este estilo de vida espiritual trae recompensas eternas y profunda satisfacción personal. Además, vivir una vida transformada por el Espíritu implica un proceso continuo de autoevaluación y arrepentimiento. La carta a los Filipenses subraya la importancia de no dejarse llevar por la ansiedad, sino de presentar todas las peticiones a Dios en oración. Esta práctica no solo promueve la paz de Dios, que guarda los corazones y mentes, sino que también refuerza la dependencia del creyente en el poder del Espíritu. Al comprometerse diariamente a seguir su dirección, los creyentes permiten que la transformación espiritual altere sus emociones, pensamientos y acciones, conduciéndolos a una vida más plena y rica en significado. Finalmente, el apóstol Pablo, en su enseñanza sobre la vida en el Espíritu, nos invita a abrazar los cambios que este camino trae. Él describe la comunidad cristiana como un cuerpo, donde cada miembro tiene un papel vital. Al seguir al Espíritu, cada creyente contribuye al bienestar del todo, reflejando la unidad en la diversidad. Esta visión de una vida transformada encuentra eco en la realidad contemporánea, donde el anhelo de comunidad y conexión es más pertinente que nunca. A través del amor y la guía del Espíritu, Pablo nos muestra que la verdadera transformación se manifiesta no solo en el individuo, sino también en la comunidad de fe, llevando a todos hacia un destino espiritual renovado y lleno de posibilidades. A lo largo de este video, hemos explorado la importancia de decir sí al Espíritu cada día, y cómo esta decisión puede transformar nuestro destino espiritual. Es crucial recordar que cada pequeña elección que hacemos en favor de lo divino nos acerca más a nuestra verdadera vocación y propósito.
Te invito a reflexionar sobre cómo puedes aplicar este principio en tu vida diaria. Si encontraste valioso este contenido, no olvides darle un me gusta, suscribirte a nuestro canal para más enseñanzas bíblicas y dejar tus comentarios con opiniones o sugerencias para próximos videos. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.